Vamos a empezar la escuela dominical de hoy, domingo 30 de marzo, la última reunión de este mes de marzo. Voy a comenzar dando lectura a una porción de la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a estar orando que el Señor sea guiando todo lo que hagamos en este lugar, que sea para la honra y la gloria del Señor, tal cual es el propósito de nuestra salvación, como veíamos en este texto. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar con bien. Te damos gracias, Señor, por tener un lugar, una comunidad junto a la cual podemos estudiar tu palabra. Señor bendito, encomendamos, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes en este tiempo en tus manos, Señor. Oro por los alumnos, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar. También oro por cada uno de los maestros, las maestras, Señor amado, Señor, para que puedan enseñar con fidelidad, con claridad igualmente y por sobre todo con amor, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar a los más chiquititos que puedan estar pasando a las clases, las ovejitas del buen pastor y los hijos de David, que puedan pasar. Sí, sí. Se están peleando los alumnos. No se los peleen. Vamos a partir recordando. Y antes de decir cualquier cosa, quizás voy a dar un aviso. Lo voy a reiterar a ver si es que no se me olvida al final de la clase, pero les voy a pedir que se puedan sentar todos un poco más adelante. Gracias, hermanos. Hoy día, durante el culto dominical, vamos a tener la presentación de un bebé y sobre todo por las visitas que nos van a estar acompañando, para que no tengan la obligación, las visitas, de sentarse en la primera fila porque están ocupadas las sillas. Es mejor que los de casa nos sentemos adelante, estemos más juntos, escuchamos mejor, ponemos más atención. Igualmente se reduce un poquito las distracciones. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy y comenzamos con una especie de curso, un módulo de evangelismo que va a estar durando alrededor de 12 a 13 semanas. No sé si alguien me podría ayudar de los que estuvieron la semana pasada. ¿Qué se habló a grandes rasgos cuando estuvimos hablando acerca de evangelismo la semana pasada? ¿Ya? ¿Qué es lo que es el evangelismo? ¿Qué significaba? ¿Ya? Así es, cierto, se comenzó la clase con la gran comisión en Mateo 28, la misión que tiene la iglesia de ir y hacer discípulos. Y no sé si se recuerdan que en la clase igualmente, luego de hablar un poco acerca de esta gran comisión, se hizo un pequeño recorrido. Por temas de tiempo, obviamente no se podía hacer un recorrido por toda la Biblia,
pero sí sobre todo se centró en el Génesis y luego se habló un poquito acerca del fin de la historia y se nos enseñó cómo el propósito del Señor es salvar a los pecadores por medio de este Salvador que tenemos, que es nuestro Salvador Jesucristo. Y se veía cómo incluso en Génesis se adelantaba eso y toda la historia de la Biblia apuntaba a esa salvación de los pecadores. Y la clase terminó con 3 principios básicos acerca del evangelismo. Ya son 3 principios generales, 3 verdades generales que debiéramos considerar. Esta pregunta es más difícil porque son cosas más concretas, pero no sé si alguien se recuerda alguno de los 3 principios que se compartieron. El primero de estos principios fueron 3 principios con los cuales la segunda mitad de la clase y luego la clase terminó. El primer principio era que el propósito de la historia es dar la gloria a Dios. El propósito de toda la historia está yendo hacia allá, hacia el gran propósito que el Señor le ha puesto a todas las cosas, que es la gloria de Dios. ¿Ya? Y en ese sentido, el segundo principio hablaba de que Dios es el evangelista, decía ahí la diapositiva. Dios es el evangelista. ¿En qué sentido? En que Él se está encargando de salvar a los pecadores. Él se encarga de salvar a los pecadores. Y el tercer principio era que a nosotros se nos ha encomendado el honor y la responsabilidad de proclamar esta buena noticia de lo que el Señor está haciendo en el mundo, de que en el Señor hay salvación y de que podemos darle la gloria a Dios. Esos eran los 3 principios de los cuales se hablaron. Y creo que ahí están, sí, ahí están. Son los 3 principios que se abordaron en la clase anterior. Y ahora quisiera comenzar con una pregunta, ya antes de mostrar lo que vamos a ver hoy. Al ver estos principios, podemos ver que Dios está haciendo algo en el mundo. Dios es el que se encarga de salvar a los pecadores en el sentido de que nosotros no somos capaces de convertir a las almas. Es Dios el que hace ese trabajo. Sin embargo, nosotros igualmente tenemos una responsabilidad. Y la pregunta ahí, y quizás el dilema que surge ¿es importante realmente conocer la diferencia entre lo que nos corresponde a nosotros y lo que le corresponde a Dios en el evangelismo? ¿Será importante conocer esta diferencia? Y en esta mañana, en este ratito que pasamos juntos, quiero que meditemos en eso, en que Dios tiene un rol importantísimo en el evangelismo. Sin embargo, nosotros igualmente tenemos una responsabilidad o un honor, como aparece ahí. Y conocer esa diferencia, esa distinción, nos va a servir mucho para nuestra labor de evangelizar, de proclamar el evangelio. Así que el objetivo de esta clase es ese, que al final de esta clase quizás podamos responder esa pregunta de buena forma, que salgamos de acá sabiendo con un poquito más de claridad qué es lo que hace el Señor en el evangelismo y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿ya? Así que esta va a ser la ruta que vamos a seguir. Vamos a abordar 3 cosas solamente, ¿ya? Lo primero es que vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la soberanía de Dios en la salvación, lo que vendría siendo lo que hace el Señor en la salvación, ¿cierto? La soberanía de Dios en la salvación. Y luego vamos a ver un poquito qué significa que Dios sea soberano en el evangelismo, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene eso? Y finalmente, lo último que vamos a terminar es, bueno, entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? La Biblia, ¿qué dice acerca de nuestra responsabilidad? ¿De qué debiera yo preocuparme y de qué debiera yo, sabes qué, dejarlo en las manos del Señor y descansar completamente? ¿Ya? Así que para responder la primera pregunta, me gustaría escucharlos, porque aquí vamos a recorrer un camino que ya está trazado probablemente en nuestras mentes, y vamos a intentar responder esta pregunta, y quiero que me ayuden. ¿Qué significa que Dios sea soberano? ¿Ya? Que Dios gobierna sobre todo. ¿Alguien más quiere complementar esa respuesta o quizás formularla de otra manera? ¿Ya? Que Él hace como Él quiere. ¿Ya? Que Dios tiene el control sobre todo. ¿Ya? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos básicamente de eso. Surgieron palabras importantes que tienen que ver con poder, con gobierno, con autoridad. ¿Ya? Cuando decimos que Dios es soberano, es básicamente que el uso de su poder y de autoridad está por sobre todo lo creado, está por sobre todo lo que existe. Eso significa que Dios sea soberano. ¿Ya? De hecho, su soberanía es absoluta, ¿cierto? En nada está encima de su gobierno, de su autoridad, de su poder. Tiene suprema autoridad, normalmente se afirma. Sobre todas las cosas está en control de todo, como dijeron por ahí, en todo tiempo y en cada situación. Dios es soberano, Dios gobierna. Entonces, si partimos desde esa base, Dios es soberano, y no sé si alguien acá podría afirmar lo contrario, vamos a aterrizar en el tema que estamos hablando específicamente.
Si Dios es soberano sobre todo, es soberano entonces en la salvación. Es soberano en la salvación del hombre. Dios tiene el control, ¿cierto? Nada se escapa del plan de Dios porque Él es soberano en la salvación del hombre. Y para eso, y para meditar en eso, en la soberanía de Dios en la salvación, vamos a visitar un texto que normalmente se conoce como la cadena de oro de la salvación. Y ahí nos vamos a anclar en esta clase. No sé si alguien de acá ha escuchado antes ese término, la cadena de oro de la salvación. Así que bueno, porque vamos a aprender algo nuevo. Es un título que se le ha puesto a estos pasajes que están en Romanos 8. Y aunque usted no conoce este título que se le ha puesto, que los estudiosos le han puesto, estoy más que seguro que usted conoce este texto. En Romanos 8, del versículo 28 al 31. No sé si alguien me puede ayudar leyendo esta porción, del 28 al 31, todos esos pasajes. Amén. Quizás no conocíamos, ¿cierto?, lo que el título que se le ha acuñado a estos pasajes, pero sí conocemos los pasajes. ¿Y por qué se le llama la cadena de oro? Porque en cierto sentido, ahí en el versículo 29 al versículo 30, pareciera que hay ciertos términos que están encadenados. Se está hablando acerca de la salvación. Y uno tras otro vienen bien pegaditos. No hay nada que esté suelto ahí o que se pierda entre medio. Y aquí yo lo puse con un pequeño diagrama. No quise hacer una cadena porque iba a pasar vergüenza con el dibujo. Pero ahí en el versículo 29 parte afirmando de que Dios conoció de antemano a algunos, y a los que conoció, dice el texto, a estos predestinó. A estos mismos predestinó. Y a los que predestinó, a estos mismos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A eso se le llama normalmente la cadena de oro de la salvación. Y lo que está mostrando explícitamente este texto es la soberanía de Dios en la salvación. Desde antes de la eternidad hasta, ¿cierto?, hasta la eternidad, eternamente, hasta nuestra glorificación, ¿cierto?, hasta que veamos cara a cara a nuestro Señor, hasta que seamos perfeccionados por completo. Nada se escapa del plan soberano de Dios, porque aquí la persona, el sujeto de esta oración es Dios. Él lo está haciendo. Él ha hecho todas estas obras y la va a completar, la va a finalizar. Entonces, al ver esta cadena, podemos ver que, ¿sabes qué?, Dios es soberano en la salvación. Es soberano en la salvación. Y vamos a reflexionar un poquito más en estos términos. Si bien esta clase no es una clase de soterología, de salvación específicamente, porque podríamos aterrizar acá y estar mucho tiempo, ¿ya? Así que me va a tener que permitir avanzar quizás y no abarcar todos los detalles, incluso, podría decir yo, incluso todos los misterios que podríamos encontrar en estas realidades, pero sí las voy a mencionar al menos. ¿Ya? Y voy a detenerme en estos tres que están en color, que estaban en color, que el texto habla acerca de personas que han sido conocidas de antemano, personas que han sido predestinadas y personas que han sido llamadas. Y todo esto involucra, ¿verdad?, a Dios, la obra de Dios en la salvación. Y normalmente, cuando se habla acerca de este conocimiento de antemano, que habla en el versículo 29, a los que antes conoció, a menudo a eso se le llama la presencia de Dios. No la presencia de Dios, sino que la presencia. Ahí puede ver cómo se escribe, ¿cierto? Y explícitamente el texto habla acerca de eso. De hecho, la palabra que aparece ahí es como un preconocimiento, ¿ya? Un preconocimiento de nuestro Dios. Esta palabra se ocupa en varias partes en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. No sé si alguien me puede ayudar leyendo ese texto. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro.
En el contexto está hablando acerca del Cordero de Dios. Y está hablando y se está refiriendo específicamente desde que, ¿sabes qué? Antes incluso de la fundación del mundo, y el texto ese es sorprendente porque dice, antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios ya había sido preparado. Antes de que Caín y Adán, o sea, Adán y Eva, disculpen, cayeran, estaba pensando en Caín, en el pecado, Adán y Eva cayeran, incluso en ese momento el texto afirma de que, ¿sabes qué? Yo ya tenía dispuesto a este Cordero. Hechos capítulo 2, versículo 23, también habla acerca de esto, de esta presencia eterna de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. Ahí nuevamente habla acerca de un conocimiento de Dios que él ya lo sabía. Él no le tomó por sorpresa, él tenía el conocimiento de lo que iba a acontecer y nuevamente eso nos sigue hablando acerca de la soberanía de Dios. La presciencia, de cierta manera, está bajo el paraguas de la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo y no le toma por sorpresa. Y en este sentido, ocupando Romanos 8 en el contexto en el que está, él está afirmando específicamente que él conocía, él ya sabía, de acuerdo a su voluntad, a quienes él iba a predestinar y alcanzar y a salvar. A eso está apuntando este texto. Yo lo sabía, y como dice ahí específicamente, Dios conoce de antemano a aquellos a quienes escoge dar el regalo de la salvación. ¿Ya? Jeremías 1.5 no lo vamos a leer, pero habla acerca del llamado de Jeremías y cómo lo eligió también a él, y no solamente a él, sino que de otros profetas, y también se habla acerca de eso, de cómo Dios, ¿sabes qué? Incluso antes de que ellos fueran, antes que nacieran, antes que comenzaran a vivir su vida, ¿sabes qué? Dios tenía un preconocimiento de ellos de manera especial, y pareciera ser que aquí el texto en Romanos apunta a un conocimiento especial, ¿ya? Sin ahondar mucho más, pero hay una relación entre el conocer y el amar en las Escrituras que a menudo se puede ver. Si usted escarba un poquito más, va a poder ver que Dios nos conoció de antemano y nos amó de manera especial, de manera particular. Porque aquellos a quienes conoció de esta forma de antemano, dice el texto, ¿qué dice después la cadena? Los predestinó, ¿cierto? Los predestinó, dice ahí en Romanos. Y vamos a leer Romanos 8:29, lo que dice el texto explícitamente. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si alguien me ayuda leyendo Efesios 1:5, el pasaje que aparece ahí. Ya. Ahí, ese texto es muy interesante porque también habla acerca del fundamento de esta predestinación, ¿cierto? Dice, según el puro afecto de su voluntad, porque Él le plació hacerlo así, ¿ya? Y predestinar, uno podría hacer explícitamente, podría intentar concluir un poco lo que significa simplemente leyendo la palabra, ¿cierto? Es una palabra compuesta y es como fijar el destino de antemano, ¿ya? De antemano. El destino de estas personas está prefijado. Y como dice ahí, Dios ha predestinado a aquellos a quienes ha escogido para recibir la salvación, ¿ya? Entonces Dios los conocía antes de la fundación del mundo y en su perfecto plan Él los ha destinado para que en un momento de su vida estas personas también puedan conocer a Dios y puedan ser justificadas, y puedan ser santificadas y puedan llegar a la gloria con el Señor. Eso es la predestinación. Con este concepto muchas veces hay harto debate acalorado, ¿cierto? Sin embargo, aparece en las Escrituras. Entonces, que alguien niegue la predestinación es complejo de entender debido a que aparece en las Escrituras. Ahora, ¿cómo se definiría? Podría haber un debate, pero decir que no hay predestinación sería ir en contra de lo que explícitamente las Escrituras nos hablan acerca de Dios, predestinando a aquellos a quienes iba a llamar, justificar y glorificar, ¿ya? Entonces podemos ver aquí que nuevamente, ¿quién es el personaje principal acá y el protagonista de esta salvación? Es Dios, conociendo de antemano, predestinando y llamando.
llamando, dice el texto en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, dice, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, y todos sabemos esto, que a pesar de que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó, nosotros sabemos que nosotros fuimos llamados en un momento específico en nuestra vida. En un momento específico en nuestra vida. Algunos en su niñez, otros en su vejez, otros a punto de morir, como el ladrón en la cruz. Pero todos en un momento específico en nuestra vida fuimos llamados por Dios. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 44, y si me ayudan también leyendo Hechos 16, 14. Están las dos citas ahí por si que me quieren ayudar. Juan 6, 44. Sí. Ahí el texto habla, hay un verbo importante que es como traer, dice, ¿cierto? El Padre no lo trae. Entonces, nuevamente vemos la soberanía de Dios en la salvación, que es necesario que Dios nos traiga, que nos llame. Aun cuando alguien quisiera responder activamente por sus propias fuerzas, nosotros sabemos que estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede responder activamente, necesita la obra divina, ¿cierto? Y de hecho ahí en Hechos capítulo 16, 14 hay una situación bastante particular con Lidia, en donde se nos narra un poquito esto. No sé si alguien me ayuda con esa otra cita. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces podemos ver ahí el obrar soberano de Dios. Soberanamente Dios abre los corazones para que puedan responder activamente a la buena noticia del Evangelio en arrepentimiento y fe. Y eso es maravilloso, son buenas noticias. Que Dios sea soberano en la salvación son buenas noticias. Ahora, antes de continuar, aquí solamente abordé una parte de la soberanía de Dios en la salvación porque nos estamos dirigiendo al evangelismo. Quisiera saber si es que hay alguna pregunta. Yo tengo buenas preguntas de las cuales podríamos conversar mucho acerca de esto, pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, podemos destacar aquí y afirmar que Dios es soberano en la salvación. Es soberano en la salvación, y ahora aquí una pregunta específica con respecto al evangelismo, y es ¿qué significa la soberanía de Dios en el evangelismo? Y me gustaría que me respondieran quizás la segunda pregunta, la que está en chiquitito. Dice, ¿nos quita la responsabilidad de ser activos, intencionales, persistentes en compartir el evangelio? Esta realidad es gigante, este obrar gigante de Dios en la salvación, el hecho de que incluso Él se encarga de abrir los corazones, como decía ahí con Lidia, nos quita a nosotros la responsabilidad de ser activos, intencionales. No sé si alguien quiere explayarse un poquito en la respuesta. Yo sé que quizás es una pregunta cerrada, pero... Amén. Hermano Roberto. Amén. Bueno, entonces, de cierta manera, con esto que estamos estudiando, debiéramos encontrar una especie de tensión, ¿cierto? Una pequeña tensión quizás en nuestro interior al ver que, oye, pero si Dios se va a encargar de salvar a los pecadores, entonces podríamos llegar a una conclusión errónea, ¿cierto? Pero sería dejar el mensaje que está en la palabra de Dios hacia nosotros medio inconcluso, a medias, porque podemos ver otras realidades, otros principios, otros mandatos, ¿verdad?, hacia nuestras vidas que nos instan a todo lo contrario. Entonces, voy a poner 3 implicancias solamente de estudiar esto que acabamos de ver. 3 implicancias de profundizar en la presencia de Dios, en el llamado de Dios, en la predestinación.
tres implicancias que debieran tener en nuestras vidas con respecto al evangelismo. Lo primero es que ver estas realidades que hicimos un pincelazo por arriba solamente, lo que debiera generar es mayor confianza en el poder de Dios. Ver, ¿sabes qué? El poder de Dios es tan grande que es capaz de alcanzar a cualquier persona en su debido momento, de acuerdo a su voluntad, debiera darnos confianza, llenarnos de confianza de que, ¿sabes qué? No es por tu capacitación, no es ni siquiera por algo que te memorizaste perfecto para poder comunicar la buena noticia del Evangelio, es el poder de Dios que es capaz de cambiar los corazones. Entonces, eso es una implicancia clara de la soberanía de Dios en la salvación. De hecho, nosotros no somos capaces de producir el resultado que nos gustaría producir. Es Dios, según su soberana voluntad, ¿cierto? De acuerdo a como Él le place. Él produce los resultados. Esto es muy interesante porque voy a poner un ejemplo de aquí como iglesia cuando hacemos, no sé, alguna campaña evangelística, o usted mismo cuando habla con su compañero de trabajo y le predica el Evangelio y la persona se cierra o no pasa nada y uno termina así como, pucha, como que esperé tanto, busqué el momento adecuado, ¿cierto?, para poder comunicarle, le comuniqué el mensaje del Evangelio y quedó ahí. Y quizás hace unos años atrás lo hice y nunca pasó nada. La buena noticia es que el resultado de eso no depende nunca de nosotros. Y en ese sentido, el medidor de éxito, podríamos decir, de eso que hicimos, no es necesariamente que la persona se haya convertido o no. Porque nosotros no somos capaces, por nuestra fuerza, según nuestra voluntad, de convertir las almas. Nuestro trabajo es otro. Y es por eso que es importante reconocer y aprender esto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Dios está haciendo en la salvación y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A nosotros no se nos ha mandado a necesariamente convertir el corazón de las personas. Nuestra responsabilidad es otra y la vamos a ver, ¿ya? Pero al menos al ver esto deberíamos tener confianza en su poder. Otra cosa que debiéramos tener es mayor valentía. Debiéramos tener menos miedo de poder comunicar el mensaje del Evangelio sabiendo que Dios en su palabra promete de que, ¿sabes qué? Él conoció de antemano a algunos y los predestinó. Y van a ser llamados al tiempo del Señor. Debiéramos tener menos miedo confiando en que, ¿sabes qué? Si es que el Señor lo quiere, alguien nos va a escuchar. Alguien va a ser llamado. El Señor va a hacer su obra. Como iglesia debiéramos estar pensando en eso. ¿Sabes qué? Hay personas que el Señor va a salvar a su debido momento. Vamos. A menudo, cuando se hablan acerca de estos temas, se dice que las iglesias que profundizan en estas verdades se convierten en iglesias flojas, en iglesias muy pasivas, ¿cierto? Y es todo lo contrario. El Señor nos está asegurando que, ¿sabes qué? Que va a haber algún tipo de respuesta. Nos está asegurando eso. Ya sea que nosotros lo veamos o no lo veamos. De hecho, hay textos que hablan acerca del poder de su palabra y de cómo su palabra no vuelve vacía, de que o lo va a incomodar y va a, ¿sabes qué? Va a renegar del Señor o el Señor va a hacer la obra. Pero tenemos que tener la confianza y dejar un poco de lado el miedo al ver estas realidades. Y finalmente, una implicancia más de la soberanía de Dios en la salvación y específicamente en el Evangelio es que nos debiera motivar. Esto es lo que acabo de decir, nos debiera impulsar. Al ver estas verdades debiéramos pararnos de acá y decir, ¿sabes qué? Ahí están las almas que necesitan del Señor y el Señor ha prometido que Él se va a encargar de convertir los corazones de las personas. Así que vamos. ¿Qué más hace falta? Vamos. Esas son tres implicancias de la soberanía de Dios. Ahora, y esto que quizás aquí está como el centro o el foco de esta clase. Y es la tercera pregunta, el tercer punto, y es, bueno, entonces, si es que Dios se va a encargar de llamar a su debido momento, ¿cierto? Y va a hacer una obra poderosa en los corazones de las personas, de acuerdo a su voluntad, ¿qué enseña la Biblia acerca de nuestra responsabilidad en el evangelismo? ¿Qué enseña la Biblia acerca de nuestra responsabilidad en el evangelismo? ¿Cuál es nuestro rol? Si es que no debiéramos estar completamente pasivos en esta labor, ¿cuál es nuestro rol? Y lo voy a plantear de tres formas, tres cosas específicas, tres cosas que usted va a poder guardárselas fácilmente y llevárselas a su casa, seguir meditando en esto, ¿ya? Cuando piensa acerca del evangelismo y uno de repente, al hablar de este tema, uno se va con mucha culpa a veces. Mucha culpa como diciendo como,
estoy haciéndolo mal y uno abraza la culpa y no hace nada por llevar esa culpa delante del Señor, pedir perdón, arrepentirse y confiar y responder activamente. Entonces, esas tres cosas que podemos hacer, las podemos comenzar a hacer saliendo de acá, mañana, en todo momento, ¿ya? Así que si se siente culpable delante del Señor diciendo, Señor, ¿sabes qué? No amo a las almas, no estoy evangelizando. Bueno, llevemos esa culpa a aquel quien llevó nuestra culpa en la cruz, arrepintámonos y comencemos a confiar en lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Respondamos a esto, ¿ya? Entonces, lo primero que viene siendo parte de nuestra responsabilidad en el evangelismo es bastante sencillo. Yo delante los estaba animando en base al poder de Dios a no tener miedo, a impulsarnos a evangelizar. Bueno, lo primero que debiéramos hacer es orar. Es orar. Una responsabilidad que tenemos en el evangelismo es orar. Voy a leer Colosenses, o si es que alguien me ayuda, Colosenses 4, versículo 2 al 4. Leímos creo que esta porción la semana pasada. Y es una muy buena porción para extraer algunos motivos de oración, específicamente en relación al evangelismo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hasta el 4. Adelante. Sí. Está bien, leíste el 2, falta el 3 y el 4, el versículo 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Como dije, es un muy buen texto para reflexionar y para extraer de ahí motivos de oración por los cuales llevarlos delante del Señor en relación al evangelismo. Y una de las cosas que podemos ver aquí en el texto es que habla acerca de una perseverancia. Habla de estar dedicados a la oración como creyentes. Ya nosotros debiéramos mantenernos firmes, ocuparnos constantemente de la oración. En ese sentido, relacionándolo con el evangelismo, debiéramos orar antes de evangelizar. Incluso mientras estamos evangelizando podemos estar teniendo un clamor delante del Señor que nos pueda estar socorriendo, ayudando, sosteniendo, y después de evangelizar. En todo tiempo debiéramos ser perseverantes, mantenernos perseverantes en la oración. Aquí ocupa la palabra velar en la oración con acción de gracias. Es como mantenerse vigilante, como mantenerse expectante. Recuerden, Dios está haciendo algo en este mundo, está salvando a los pecadores. ¿Por qué no mantenerse velando en oración? Por eso que este Señor está haciendo, siendo persistentes. Y específicamente aquí hay dos motivos que yo extraje. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ahí hay un motivo de oración que podemos estar elevando. Que el Señor nos sea abriendo las puertas para poder comunicar adecuadamente su palabra, para proclamar su mensaje. Orar al Señor para que nos dé oportunidades. Para que encontremos esas puertas abiertas y las podamos utilizar. Para que el Señor lo sea haciendo, que podamos compartir su evangelio. Y hay otro motivo aquí que a mí siempre me ha llamado la atención en Colosenses 4:4, en el último versículo que leímos, y dice, para que lo manifieste como debo hablar. Es como que Pablo estuviera orando para que ocupe las palabras correctas, podríamos pensar, y también podríamos pensar para que hable en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, para que yo pueda hablar el mensaje del evangelio como debo hacerlo. Eso es una buena oración, una maravillosa oración que podemos hacer en relación al evangelismo, que nos ayude el Señor, que ponga palabras en nuestra boca, que nos lleve a recordar aquellos versículos que no sabemos y que dentro del nerviosismo en ese momento no encontramos o citamos mal o intentamos parafrasear, ¿cierto? Nos ponemos nerviosos. Que el Señor nos ayude, que nos sostenga en ese momento. ¿Para qué? Para poder predicar la palabra de Dios, para poder predicar el evangelio que se encuentra aquí en las Escrituras. Ahí dice, para que nos dé discernimiento. Para que nos dé discernimiento para, ¿sabes qué? ¿Cuándo predicar? ¿En qué tiempo? Nosotros sabemos que cuando estamos, no sé, en la vida laboral compartiendo gran parte de nuestra vida con personas que no son creyentes, difícilmente podemos estar comunicando verbalmente todo el tiempo el mensaje del evangelio. ¿Es cierto?
No sé quién de aquí lo podría hacer. Normalmente nos relacionamos con las personas, hay momento para todo. Que el Señor nos dé discernimiento para saber cuándo, cómo, qué palabras utilizar. Son oraciones bastante específicas. Pero aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Oren por mí, para que el Señor abra puertas y para que sepa cómo yo debo hacerlo. El apóstol Pablo. Que el Señor nos sea ayudando a nosotros a estar orando por eso, estar orando todos los días, Señor, ayúdame. Mañana en el trabajo, ayúdame. Para saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué forma. Ayúdame, Señor. Entonces, la oración es una de las partes más importantes del evangelismo y podríamos decir que es una de las cosas más importantes de nuestra vida como creyentes, de nuestra relación para con Dios. Poder hablar con Dios y poder escucharlo a Él. Lo primero, orar. Otra cosa que podemos hacer y que es parte de nuestra responsabilidad en el evangelismo. Y se nos complicaron las cosas. Buscar. Un par de veces lo hemos mencionado en las predicaciones de Deuteronomio, en donde el pueblo de Israel le decía a las naciones, vengan y vean. Y ahora acá nosotros, en el nuevo pacto, como iglesia, somos enviados. Y debemos buscar, debemos alcanzar. Eso es clave. Ahí puse los textos, las citas. Lucas 19:10. El Señor Jesús nos modela muy bien esto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús no se quedó, por decirlo así, en las oficinas centrales del cielo, ¿cierto? Simplemente planificando nuestra salvación, sino que Él se encarnó y vino a buscar lo que se había perdido. Y luego Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, Jesús, orando al Padre, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Somos enviados, ¿cierto? Estamos aquí en una misión. ¿Se ha visto cuando los soldados van a una misión y andan con un equipaje más o menos ligero, con lo justo que necesitan, y van ahí moviéndose todo el tiempo? Y estamos en esa. No estamos aquí para llenar nuestra mochila con posesiones, con metas personales, que muchas veces es tan pesada la mochila que no nos dejan ni movernos en este mundo. Estamos en una misión. Y esta misión incluye buscar. Y de hecho Mateo 28, con el pasaje que comenzamos la semana pasada, lo afirma muy bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. También esto lo hemos mencionado un par de ocasiones, pero el foco en este pasaje, el énfasis, si usted busca otras traducciones se va a dar cuenta, el énfasis está en hacer discípulos. Esa es nuestra misión, hacer discípulos. Y algunas traducciones ponen este pasaje como, mientras ustedes van oyendo, hagan discípulos. Eso es un imperativo, ese es nuestro imperativo, hagan discípulos. Pero el texto dice algo anteriormente. En nuestra traducción dice id. Pero el texto asume que estamos yendo. ¿Sabes qué? Mientras estamos yendo, hagan discípulos. Esa es su misión, hagan discípulos. Entonces, el texto no deja de asumir eso. Y no hay que restarle la implicancia. Obviamente, a veces se hace énfasis solamente en el id. Y pareciera que necesariamente todos tenemos que ir a la China a predicar el Evangelio. Y si el Señor levanta hermanos con ese llamado, amén. Sin embargo, el énfasis del texto no solamente está en ese id, en, ¿sabes? Que vayan, sino que hagan discípulos. Algunos en la China, otros en alguna parte de Sudamérica, otros en alguna región, otros aquí en la región metropolitana, otros ahí, justo en el barrio en donde ustedes están con sus vecinos, en sus trabajos. Hagan discípulos. Esa es la misión, hacer discípulos mientras vamos yendo. Entonces, implica eso. Implica, pareciera, como introducirse, como buscar, como relacionarse. De otra manera, difícilmente vamos a ser discípulos de personas que, ¿sabes qué? Si es que no nos relacionamos con personas que no son discípulos de Jesús. Hagan discípulos. Y bueno, ahí dice todo el libro de los Hechos. Si uno hace una repasada por el libro de los Hechos, ahí en Hechos capítulo 1, de cierta manera se nos da como un spoiler de lo que va a pasar en todo el libro cuando dice que van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y uno avanza en el libro de Hechos y ¡wow!
wow, estos creyentes están recibiendo el Espíritu Santo, estos creyentes están siendo llamados por Dios, están haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Y eso llega hasta nuestros días. Esa era la vida del creyente. Todo el libro de los Hechos nos narra cómo los creyentes intencionalmente salieron, buscaron y proclamaron el mensaje del Evangelio. Entonces Dios de cierta manera nos ha llamado a seguir ese mismo ejemplo, a hacer lo mismo que hizo Jesús, a buscar a los perdidos, a sentarnos a la mesa con los pecadores, relacionarnos con ellos y poder proclamarles la buena noticia de que Dios está salvando a los pecadores. Y lo último, orar, buscar, proclamar. Esto es importante, proclamar. Quizás dice, es redundante con buscar, puede ser, pero prefiero ser redundante en esta clase. Ya estamos buscando, estamos yendo, estamos relacionándonos. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Abrir nuestra boca. Es diferente. Debemos abrir nuestros labios y proclamar el mensaje del Evangelio. Hechos 2, por tema de tiempo no vamos a visitar cada una de estas citas. Hechos 2, versículo 23 al 38, vemos ahí al apóstol Pedro predicando el mensaje del Evangelio. Y ahí específicamente hay una proclamación clara de lo que Dios ha hecho. Y Pedro no solamente habla acerca de lo que Dios ha hecho, sino que dice cómo las personas tienen que responder a lo que Dios ha hecho. Hay una proclamación bien buena en relación al mensaje del Evangelio ahí que podemos ver, la proclamación. En 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 14 al 21, habla bastante acerca de nuestro rol como embajadores de Dios. Y ahí el apóstol Pablo dice que a nosotros los creyentes se nos ha dado un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Y nosotros debemos decirle al mundo, ¿sabes qué? Reconcíliense con Dios. Nuevamente hay un mensaje proclamado. Llamamos al mundo a reconciliarse con Dios. Con palabras, abrimos nuestra boca y decimos, reconcíliense con Dios. Eso implica muchas cosas, ¿cierto? Implica una enemistad. Implica, ¿sabes qué? Se necesita algo para que esa reconciliación pueda llevarse a cabo. Ese es el mensaje del Evangelio. Abrimos nuestros labios y le decimos al mundo, reconcíliense con Dios. Y este sí lo vamos a leer, Romanos 10, versículo 13 al 15. Si es que alguien me ayuda con Romanos 10, versículo 13 al 15. Amén. También nuestro pastor Walter hablaba acerca de nuestros pies la semana pasada. Y cuán hermosos son los pies de aquellos que tenemos la bendición de poder anunciar las buenas nuevas del Señor. Y ahí específicamente el texto habla acerca de la necesidad de que este mensaje sea predicado, sea escuchado, ¿cierto? Debe haber una proclamación asociada en la predicación del Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los creyentes es no solamente orar, buscar, ¿verdad? Relacionarse con los no creyentes, es abrir nuestros labios y llamar a las personas a reconciliarse con Dios. No tengo tiempo suficiente para hacer algo que quería hacer, y era generar una polémica acá. En la siguiente, Jairo, era hacerlo reflexionar con respecto a esta frase, muy famosa. Predica el Evangelio en todo tiempo y cuando sea necesario utiliza palabras. Podríamos meditar acerca de, hay verdad en ese texto, hay verdad, hay cierto nivel de verdad. Sin embargo, al ver las Escrituras podemos darnos cuenta de que es necesario que abramos nuestros labios. Nuestras vidas, nuestro testimonio va a exponer de cierta forma nuestro mensaje, va a ser un reflejo, va a afirmar nuestro mensaje. Pero nuestra vida no es el mensaje. Y eso es importante. Nuestra vida no es el mensaje.
Nuestra vida es un reflejo del Evangelio. Podemos mostrarle a Jesús, ¿cierto? Podemos mostrarle lo que, ¿sabes qué? El Señor ha hecho algo en nosotros y lo manifestamos con nuestro testimonio que les damos al mundo. Y nos puede ayudar muchas veces para reafirmar en nuestro mensaje. Pero nuestra vida no es el mensaje. El mensaje se proclama. Debemos abrir nuestros labios, porque esas personas tienen que entender que necesitan reconciliarse con Dios y que en Cristo pueden tener un Salvador y pueden cambiar esa relación de enemistad a ser hijos de Dios. Y eso debe ser proclamado. Difícilmente una persona va a entender todo eso solamente viendo nuestras vidas. ¿Cómo una persona va a saber que, sabes que nosotros no somos mormones, no somos testigos de Jehová, nosotros no somos personas intentamos ser moralmente buenas? ¿Cómo una persona va a saber que Jesús es el único Salvador? Debemos abrir nuestros labios y proclamar el mensaje del Evangelio. Debemos orar, debemos buscar y debemos proclamar. Entonces, para ir concluyendo esta clase, ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo que tenemos. Nuestro trabajo es orar, buscar, proclamar el Evangelio. ¿Y sabes qué? El trabajo de Dios es salvar a los pecadores. El trabajo de Dios es salvar a los pecadores. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podemos descansar en eso. Gloria a Dios porque nosotros podemos ocuparnos en responder activamente a lo que Él nos demanda. Pero los resultados son de Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano en la salvación, hermanos. Y que esto nos anime, nos mueva algo, que nos haga sentir incómodos estas verdades, para ir delante del Señor, arrepentirnos y poder confiar en su poder, confiar en su amor, confiar en su bondad, confiar en que hoy, miles de años después, este Dios sigue alcanzando a los pecadores, transformando vidas, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Roberto. Mm. 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 Así es. Hay que conocer el mensaje que vamos a proclamar y por eso les voy a dar una tarea. Gracias, hermano Roberto. La siguiente, Jairo. La semana pasada tuvimos una pequeña dinámica de oración al final de la clase. Vamos a seguir con esos motivos de oración durante todo este curso, ¿ya? Así que nuevamente ahí están los motivos de oración, hermano. Durante este tiempo, la tarea va a ser seguir orando, pidiendo a Dios que nos dé un corazón por los perdidos, ¿ya? Un amor por las almas, ¿ya? Seguir orando para que Dios abra puertas, ¿ya? Leímos el texto en Colosenses. Seguir orando, ¿por qué no? Para que Dios nos muestre a 3 personas a nuestro alrededor, por las cuales estar orando específicamente por sus vidas y que nos pueda dar la oportunidad, dar discernimiento para poder compartirles el Evangelio. Ya, entonces, a esas personas vamos a tenerlas en oración en este tiempo de manera especial. Y esta es la tarea adicional para la próxima semana. Es que la próxima semana, cada uno de nosotros va a tener la tarea de escribir en un párrafo, no muy extenso, en un párrafo, lo que creemos que es el Evangelio. ¿Ya? En un párrafo escribamos qué es el Evangelio. ¿Ya? Y la próxima semana lo vamos a revisar y de hecho la clase de la próxima semana vamos a tratar aquel mensaje que tenemos que proclamar. ¿Ya? ¿Cuál es entonces el mensaje que tenemos que proclamar, que sería el Evangelio de manera completa expuesto? Bueno, la próxima semana vamos a estar aprendiendo acerca de eso. Nuestra tarea es traer ese párrafo escrito con lo que entendemos que es el Evangelio. ¿Ya? Vamos a terminar este tiempo en oración para poder estar pasando al break, al receso. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos traes una grandiosa noticia hacia nuestras vidas, Señor. Agradecemos, Señor, por la buena noticia que tenemos y que encontramos en Cristo Jesús, el Salvador de nuestras vidas, Señor.
Agradecemos porque podemos reconocer, entendiendo por medio de tu palabra, de que éramos enemigos tuyos, Señor. Estábamos en enemistad contra ti. Pero en Cristo, Señor, podemos encontrar la salvación de nuestras almas, podemos encontrar la reconciliación para contigo, Señor. Te damos gracias porque podemos arrepentirnos, reconocer nuestra condición, Señor, y confiar en Cristo, Señor, y en la obra maravillosa que Él ha hecho. Ayúdanos, Señor, a poder confiar cada día, Señor, nosotros de manera individual, primeramente en ese glorioso evangelio. Y rogamos por nuestros corazones, por nuestras mentes, Señor, para que seamos conmovidos, Señor, con la realidad, Señor, de la salvación, con la realidad de las almas, Señor, que están perdidas. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti y amar sinceramente, Señor, a esas personas. Y la mayor muestra de amor que podemos entregarles, Señor, es proclamarles esta buena noticia. Oramos por esto y agradecemos por este tiempo, y también agradecemos, Señor, por tu constante provisión espiritual a través de tu palabra, a través de los maestros, y también tu provisión material a través de los alimentos que nos vamos a servir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.